Lo que celebramos es de gran importancia y dice mucho sobre nosotros. De hecho, puedes saber mucho de una familia si observas lo que celebra y lo que no celebra. Y puedes saber mucho sobre una iglesia si observas lo que celebra también. Puedes saber mucho de una nación inclusive al observar lo que celebra. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, retrocedamos un poco en el tiempo. Hace miles de años, Dios le dijo a su pueblo que había ciertas cosas que debían celebrar. Y eso nos muestra que lo que celebramos realmente importa. Así es, y eso es importante porque nos muestra lo que es importante para Dios. ¿Qué trae gozo al corazón de Dios? ¿Qué nos dice Dios que es digno de celebrar? Y es cierto que en todos los ámbitos de la vida, aquello que celebramos refleja lo que amamos y lo que valoramos. Si queremos que nuestra vida sea moldeada por la palabra de Dios, ¿qué mejor lugar que el libro de Deuteronomio para volver atrás y preguntarnos qué dice Dios que debemos celebrar y dónde debemos encontrar gozo? Vamos a considerar este tema a la luz del libro de Deuteronomio. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 16 y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Celebra todo lo que es tuyo en Cristo. Escuchemos al pastor Colin. Hemos estado viendo qué se necesita para que personas con fe lleguen a ser personas con una misión. Hemos considerado lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Hemos visto lo que significa amar de verdad a tu prójimo como a ti mismo. Y también lo que significa estar en las garras del orgullo y cómo podemos salir de allí para entrar en un estilo de vida de adoración. Estas son cosas profundas y estoy seguro de que nos esperan más retos en esta serie, pero hoy tengo buenas noticias para ustedes. El episodio de hoy trata exclusivamente de ánimo, de manera que puedas relajarte y puedas disfrutar. Dios quiere alimentar nuestras almas y este pasaje de la Escritura trata precisamente de fortalecer, de animar y de nutrir a los creyentes cristianos. Hoy quiero que saborees lo que es tuyo en Cristo. Quiero que veas y disfrutes, quizás con una perspectiva fresca, lo que Cristo ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en tu vida y en la vida de todo creyente. Y estamos en Deuteronomio capítulo 16. Recuerda que todo este libro contiene la enseñanza de Moisés en las últimas semanas antes de su muerte. Así que ya puedes percibir el tono. Un hombre anciano derramando su corazón ante una generación más joven. Moisés está diciendo todo lo que puede decir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Aquí tenemos a este pueblo a punto de entrar en la tierra prometida y Moisés les dice que cuando lleguen allí no se olviden del Señor, que recuerden enseñar a sus hijos, perdonar las deudas, liberar a sus siervos y todas esas cosas que hemos venido considerando. Y entonces, justo en medio del libro, en el capítulo 16, Moisés hace una pausa y dice: hay algo más que debo decirles. Cuando entren en la tierra, regocíjense, disfruten, celebren. De hecho, la palabra celebrar es la que se podría usar como el título de todo el libro de Deuteronomio y especialmente del capítulo 16. Lo ves ahí en el versículo 1, celebrarás la Pascua. Versículo 10, celebrarás la fiesta de las semanas. Versículo 11, te alegrarás delante del Señor tu Dios. Versículo 13, celebrarás la fiesta de los tabernáculos. Versículo 14, te alegrarás en tu fiesta. Versículo 15, estarás realmente alegre. Ahora, al leer este capítulo, pienso inmediatamente en Romanos 5:11, donde Pablo dice: nos regocijamos en Dios, porque de eso se trata todo esto. Ese es el carácter de la comunidad cristiana. Esa es la marca de una iglesia cristiana. Somos el pueblo que se regocija en Dios. Y en el Antiguo Testamento, Moisés enseñó al pueblo de Dios cómo debían hacerlo, cómo debían cultivar un espíritu de gozo a pesar de todas las presiones y dificultades que se le presentaban.
Sea cual sea la situación en la que te encuentres en este mundo, debemos aprender lo que significa regocijarse en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notes que Moisés le dice al pueblo que observe ocasiones específicas, eventos concretos, cuyo único propósito es cultivar el gozo. Y entonces, hay 3 festividades aquí que Moisés destaca. Aunque hay muchas más en el Antiguo Testamento, pero estas 3 parecen ser las principales, y Moisés les da una importancia muy especial, y eran muy significativas porque se celebraban en un lugar específico. Así que sin importar en qué parte de la nación de Israel estuvieran, tenían que ir a ese lugar para celebrarlas en diferentes épocas del año. Puedes verlo, por ejemplo, en el versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades. Este no era un asunto local cualquiera. Debía ser celebrado en el lugar que el Señor había escogido como morada para su nombre. Y sucede lo mismo en el versículo 11 y también en el versículo 15. Toda la nación debía reunirse para una gran celebración, y Moisés dice que debía celebrarse de estas 3 maneras y en estas 3 épocas distintivas del año. Ahora, podría preguntarte, ¿cuál es el lugar donde Dios pondría su nombre que se menciona 3 veces en este capítulo? Pues el rey David identificó ese lugar como Jerusalén. Ese era, en efecto, el lugar que Dios había escogido para poner su nombre. Así que el pueblo venía desde todo Israel para estas 3 festividades. 3 grandes celebraciones en las que la nación se reunía en la ciudad de Jerusalén en 3 épocas distintas del año. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que estas fiestas eran importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 2:41 se nos dice que los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. De manera que esto formaba parte del ritmo de la vida de nuestro Señor Jesús mientras crecía como niño. Cada año sus padres iban a Jerusalén para la fiesta que se describe en Deuteronomio 16. Tal vez recuerdes que en Juan capítulo 7 hay una sección extensa donde los hermanos de Jesús le instan a subir a Jerusalén para la fiesta. Ellos se referían a la fiesta de los tabernáculos, la tercera fiesta que se menciona aquí. Y Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Así que sus hermanos suben, pero más tarde Jesús sube solo, sin ellos. Juan nos dice que Jesús subió en privado y en secreto. Luego dice, en el último día, el gran día de la fiesta. Esa es la fiesta de los tabernáculos, la que aparece aquí en Deuteronomio. En el último día de esa fiesta, Jesús se puso en pie y dijo en voz alta, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Puedes imaginar esa escena? Una gran multitud allí en Jerusalén y Jesús proclama estas sorprendentes palabras. Ahora, habían otras fiestas en el Antiguo Testamento, pero Moisés destaca estas 3 porque estaban ligadas a eventos específicos que tenían una importancia especial para el pueblo de Dios. Y Moisés les dice, celebren estas fiestas cada año. Esto fortalecerá su fe y aumentará su gozo. Así que antes de entrar en eso, recordemos la importancia de la celebración. Lo que conoces puede dejarte indiferente, pero lo que celebras puede moldear tu vida. Así que si lo piensan, lo que celebramos es de gran importancia y dice mucho acerca de nosotros como individuos. De hecho, puedes saber mucho de una familia si observas lo que celebra y lo que no celebra. Puedes saber mucho acerca de una iglesia si observas lo que celebra. Puedes saber mucho de una nación al observar lo que celebra. De manera que te pregunto, ¿qué celebras tú? En cuanto a las celebraciones personales, están los cumpleaños. A todos nos alegra cuando alguien nos envía un mensaje de cumpleaños. Hay alguien que te está celebrando y eso trae gozo. Celebramos también los aniversarios por la importancia que tiene el matrimonio. Luego están las que yo llamo las celebraciones comerciales.
El día de San Valentín, el Día de las Madres, el Día de los Padres y también las celebraciones nacionales. Que yo sepa, no hay otra nación en el mundo que celebre el Día de Acción de Gracias como los Estados Unidos. Es una celebración maravillosa de la bondad de Dios en el sustento de la vida. Eso dice algo muy valioso acerca de una nación. Considera, por ejemplo, celebraciones nacionales de Estados Unidos como el Día de la Independencia. ¿Sabes cuál es la pregunta que más me hacen desde que me mudé de Gran Bretaña a los Estados Unidos? Que si en Inglaterra se celebra el 4 de julio. La gente lo pregunta todo el tiempo y siempre me causa gracia. En los Estados Unidos encendemos fuegos artificiales para celebrar el Día de la Independencia. En Gran Bretaña encienden fuegos artificiales el 5 de noviembre para celebrar un intento fallido de atentado terrorista en algún momento de la Edad Media, en el que un hombre llamado Guy Fawkes intentó hacer explotar el Parlamento británico. En los Estados Unidos celebramos la independencia. En Gran Bretaña celebran el fracaso del terrorismo. Y no sé exactamente qué nos dice eso, pero la realidad es que podemos conocer a una nación por lo que celebra. ¿Y qué celebra la iglesia? Bueno, a la iglesia se le han dado dos celebraciones muy específicas. Celebramos la unión con Cristo a través del bautismo, que sella dicha unión, y a través de la cena del Señor, que nos recuerda que esa unión se mantiene. Luego están las grandes celebraciones cristianas en la cultura en general. La Navidad, que representa la encarnación del Hijo de Dios, la Pascua, que representa la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, la celebración que a mi parecer está creciendo más que cualquier otra en nuestra cultura en estos días es una que me desconcierta, y es la llamada Halloween. Y te diré por qué me desconcierta, porque no logro entender exactamente qué es lo que está celebrando. Tengo cosas mejores que hacer que iniciar una campaña en contra de Halloween, así que resistiré esa tentación, aunque me siento muy tentado. Y para que lo sepas, mientras nuestros hijos crecían, nunca pudieron resistirse a la oportunidad de llenar bolsas con dulces, y nosotros disfrutábamos con ellos. Así que si quieres darle mucha importancia a Halloween, no voy a criticarte por eso. Pero en serio, ¿qué es exactamente lo que se está celebrando? ¿Cuál es el gran acontecimiento? ¿Cuál es la gran enseñanza que está en el centro de Halloween? He leído la historia, así que no necesitas enviarme un correo electrónico en cuanto a este tema. No es particularmente edificante, y la idea de celebrar la oscuridad y el miedo no me resulta atractiva en lo absoluto. Las celebraciones importan porque revelan lo que valoramos. Continuaremos explorando esto en unos momentos, así que espero que sigas con nosotros. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Celebra todo lo que es tuyo en Cristo, el cual forma parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que, si alguna vez te pierdes un programa de esta serie o quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo en abrelabiblia.org. Allí también puedes escuchar nuestro podcast y explorar recursos como cursos en video y libros descargables. Volvamos ahora al mensaje en Deuteronomio capítulo 16. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Las celebraciones importan porque ponen de manifiesto aquello que valoramos, y por eso Deuteronomio capítulo 16 es tan importante en el Antiguo Testamento y también lo es para nosotros hoy, ya que Dios le plantea esa pregunta al pueblo. ¿Qué es digno de celebración? ¿Qué es eso tan importante que quieres llevar más allá del nivel del conocimiento para que forme parte de ti y moldee tu vida? Y Moisés tiene 3 respuestas a esa pregunta. Primera respuesta: celebra la fiesta de la Pascua. Y puedes leer la historia de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Muchos de ustedes conocen bien esta historia, pero para refrescar nuestra memoria, el pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Habían estado allí por más de 400 años y habían sido oprimidos por un tirano cruel que desafiaba a Dios y maltrataba a su pueblo.
Y Dios le dijo al tirano: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no hizo caso al mandato de Dios. Así que Dios vino en juicio, pero también en misericordia. El juicio de Dios quebrantó el poder del faraón y su misericordia protegió a su pueblo. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y la muerte llegó aquella noche de la Pascua a todos los hogares de Egipto. Fue una noche terrible del juicio de Dios, así como el día final de su juicio será también un día muy terrible. Pero Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 12:13: sacrifiquen un cordero y tomen la sangre del animal sacrificado y pónganla sobre los postes y el dintel de las puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. De ahí viene el nombre Pascua, de Éxodo 12:13. Cuando vea la sangre del animal sacrificado puesta sobre los marcos de sus puertas, pasaré de largo. Dios salvó a su pueblo de la terrible ira de su juicio, los sacó de la esclavitud y estableció un pacto con ellos mediante la sangre de un sacrificio. Y Moisés les dice: celebren esto. Ahora pienso a menudo: ¿qué habría hecho yo? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido uno de ellos y Moisés dijera: tienen que sacrificar un animal y pintar con su sangre los marcos de sus puertas? ¿Te imaginas estar allí con el vecino y preguntarle: ¿de verdad tenemos que hacer esto? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú crees que funcione? ¿Servirá de algo? ¿Alguna vez has oído algo semejante? ¿Habrías confiado en la palabra de Dios? ¿Habrías hecho lo que Él dijo? Pues Dios lo dijo y su pueblo lo hizo. Al aplicar la sangre del sacrificio sobre sus casas, fueron salvados del juicio de Dios que vino sobre toda la tierra y fueron introducidos en un pacto en el que Dios les dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Moisés dice que eso es digno de ser celebrado. Y mira cómo celebran la Pascua, versículo 3. 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Si vivieras en algún lugar del norte de Israel, como el Señor Jesús en Nazaret, y toda la familia bajara a pie todos esos kilómetros hasta Jerusalén, y vinieras para esta gran fiesta, ¿qué te darían de comer durante 7 días? Galletas secas. Imagínate a los niños: ¿hemos venido hasta aquí para esto? ¿Para comer galletas secas? Siglos después del Éxodo, el pueblo de Dios debía experimentar cómo habría sido la vida si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Pero luego en el versículo 6 se sacrifica el cordero. Sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol. Y en el versículo 7, la asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre todo esto? ¿Recuerdas que cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Recuerdas en qué momento del año judío fue crucificado el Señor Jesús? En el tiempo de la Pascua. Es por eso que la noche antes de ser crucificado, la misma noche en que fue traicionado, Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 22:15: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y mientras Jesús come la Pascua con ellos, ¿qué hace? Toma el pan, esas galletas secas, sí, lo parte y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Luego toma una copa y de la misma manera después de la cena dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Ves lo que Jesús está diciendo en la celebración de la Pascua? Está diciendo: esta poderosa intervención de Dios en el Éxodo, lo más grande que ha ocurrido en toda la historia de Israel, esta gran obra que estamos celebrando esta noche es solo una sombra de lo que Dios está por hacer. Porque Dios hará una intervención aún mucho mayor, y así es como lo hará. Mi sangre será derramada, mi cuerpo será quebrantado,
Yo me convertiré en el sacrificio por medio del cual ustedes serán redimidos de la ira divina. Yo me convertiré en el sacrificio por el cual ustedes serán liberados del poder del pecado. Así que cuando celebramos la cena del Señor, no asamos un cordero, porque el sacrificio ya ha sido hecho, sino que tomamos el pan y la copa y recordamos que la sangre de Cristo fue derramada y que por la fe, cuando la sangre de Cristo es aplicada a nuestras vidas, somos salvos de la ira de Dios. Eres sacado de la condición en la que antes estabas, como esclavo del pecado, y eres introducido en un pacto con Dios en el que Él dice: yo soy tuyo y tú eres mío. Y esto no es un proceso, es algo que ya ha sido consumado. Dios te da esta celebración para que no pases el resto de tu vida preguntándote si Él te ama. Dios te da esta celebración para que veas que Él te ama cuando la fe se acerca a la cruz. Dios te da esta celebración para que no pases el resto de tu vida preguntándote si serás perdonado o no. En la cruz ya has sido perdonado y la fe lo reconoce. Dios te da esta celebración para que no pases el resto de tu vida viviendo como si fueras todavía un esclavo. Ese es el punto central de la Pascua. El pueblo de Dios vio que Él los había colocado en una posición completamente nueva y que ya no eran esclavos. Eso es lo que Dios quiere que veas. Puedes enfrentar todo tipo de problemas, puedes tener muchas luchas y dificultades, puedes experimentar muchas derrotas, pero ya no eres esclavo. Eres redimido, has sido liberado por la sangre de Cristo. El pecado siempre será tu enemigo, pero ya no es tu amo. Cristo nos redimió y eso es algo que es digno de celebración. Este sí que es un buen momento para hacer una pausa. Cristo nos ha redimido, nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha introducido en una relación de pacto con Dios. Y eso, como nos acaba de recordar Colin, es digno de adoración y celebración. Porque lo que celebramos moldea nuestra vida, y cuando el pueblo de Dios celebra la redención, no está simplemente recordando un dato histórico, está volviendo a poner su mirada en la gracia que lo rescató. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y mientras seguimos considerando todo lo que tenemos en Cristo, si te pierdes algún programa, puedes escucharlo en línea en abrelabiblia.org, donde puedes reproducir los mensajes o suscribirte a nuestro podcast. Colin, antes de terminar, hay un recurso especial que te gustaría compartir con nuestros oyentes. Sí, es nuestra colección de cursos en video que hemos creado para fortalecer al pueblo de Dios en su servicio al reino. Los grupos pequeños pueden considerar analizar un video por sesión y utilizar las preguntas de debate disponibles para cada sección. A los pastores les puede resultar útil guiar a las personas que están bajo su liderazgo a través de estos cursos, especialmente aquellos que se centran en examinar de cerca nuestras vidas y nuestra doctrina. Te invitamos a tomar estos cursos en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Qué cosas merecen celebrarse? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia lo descubriremos.